Y desde que no nos vemos con Álvaro Padrón, que fue a fines de 2019, en el continente pasó absolutamente de todo. Está en llamas América Latina y bueno, y nosotros también tenemos muchas novedades en torno a la asunción del nuevo gobierno, como lo decíamos recién. El canciller designado, futuro canciller, Ernesto Talvi, se reúne hoy en el Palacio de Itamaraty con su par brasileño Ernesto Araújo. Bienvenido. ¿Cómo andás, Álvaro? Qué introducción, sí. Bueno, gracias. Un gusto estar de vuelta contigo, con los compañeros y compañeras del canal y con la gente que nos mira, ¿no? Pero es verdad, 40 días hará que estuvimos aquí la última vez y es impresionante todo lo que ocurre, ¿no? No solo en la región, a nivel mundial. Y yo siempre me pregunto cuánto le damos de importancia a los temas internacionales. Hay siempre esa cosa de verlos de lejos, de que es algo que no nos importa. Fíjate, me quedaba pensando cuando venía, ¿no? Arrancamos el año con un titular donde algunos decían hay una tercera guerra mundial. Y uno dice, bueno, allá Irán, Irak, Estados Unidos, una cosa lejana, Siria. Resulta que aumenta el precio del petróleo, inmediatamente acá se habla de que van a subir las naftas. Entonces, digamos, no es verdad que no nos pasa. Te pongo otro ejemplo, el virus. Claro que es en China, todavía no vino a América Latina. Ahora, la mitad de las exportaciones uruguayas están trancadas. Porque el enlentecimiento del comercio con China y después la repercusión en todos lados es inmediata y nos involucra directamente. Ni que hablar acá al lado, la decisión, esa fue la última vez que nos juntamos, del gobierno argentino sobre su crisis económica, vamos a hablar un poco más después cuando nos metamos en la región, pero nos generó un impacto en el turismo. Totalmente. Directo. Entonces, pongo 3 ejemplos de menos de 30 días que hacen que la política internacional se nos meta todos los días en nuestra vida y nos impacte directamente. Ya no funciona más eso de ocurre lejos, por lo tanto no tiene que ver con nosotros. En su discurso hace unos días en Punta del Este, en un foro internacional, el presidente electo citaba a Jair Bolsonaro y a Mauricio Macri, y ahí daba pautas de lo que él referencia en cuanto a lo que debe ser el Mercosur, un Mercosur abierto que permita, que tenga flexibilidad para acuerdos multilaterales, pero también bilaterales. Evidentemente, cuando el presidente Jair Bolsonaro plantea reunirse en Montevideo, venir a Montevideo a la asunción de la calle Pou, está dando señales. Hay que ver cómo responde Alberto Fernández, porque es evidente que hay un tinte ideológico. No es una casualidad que la calle Pou mencione a Macri y a Bolsonaro, y quizás no sea una casualidad, quizás si Alberto Fernández finalmente no viene a Montevideo. Sí, bueno, todo esto va a estar, como siempre en la diplomacia, digamos, lleno de tensiones. Es muy bueno el punto que decís de que uno se va enterando de las líneas de la política internacional más bien por discursos aislados. Yo recién decía esto de que a veces parece que la política internacional no importa, y no es un problema solo en general de la gente o de los medios. Los medios tratan muy poco la política internacional en términos de análisis. En este canal es en el único lugar donde hay un periodístico de política internacional, ¿no? Entonces, pero pasa con la política. Si tú observas, en toda la campaña electoral se habló muy poco de política internacional. Entonces, uno no sabe muy bien cuál va a ser la política internacional, porque no lo decía ni el oficialismo, el gobierno que se retira, el candidato, ni tampoco lo hablaba mucho la oposición. De hecho, en la ley de urgente consideración, que es una gran hoja de ruta, así se presenta, no aparecen los temas de política internacional. Aparece un tema que es un gran lío con Brasil y con Argentina, que es la flexibilización de los controles de captación de capitales. Esa idea de volver a una cierta lógica de paraíso fiscal, ese ruido con Argentina y con Brasil existió siempre, porque los capitales que vienen a Uruguay cuando se flexibilizan esas normas son de Brasil y Argentina. Nosotros no entramos a la lista negra de la OCDE por Alemania, por Suiza, entramos por Argentina y Brasil, que permanentemente decían que Uruguay captaba capitales, digamos, y evasión de impuestos de Brasil y Argentina. Entonces, digo, es la única conexión de esa ley con temas de política internacional, porque si no después, es como vos decís, nos vamos enterando por declaraciones. Fíjate, eso también pasó desde principios de año, ¿no? Una llamada de Pompeo, el 6 de enero, un regalo de Reyes, porque era un momento, ya que hablábamos de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? De aquel lío enorme que genera Trump,
La llamada sonaba a, quiero que te manifiestes como apoyo a Estados Unidos. Una llamada bastante inoportuna para la calle, que estaba recién empezando a pararse y tenía que dar la idea de inmediatamente estar con una cierta alineación hacia las posiciones de Estados Unidos, que estaban siendo muy criticadas internacionalmente porque lo que hizo, matando a un general, a Soleimani, fue una cosa absolutamente arbitraria, ¿no? Condenada por la ONU. Pero esa llamada sirvió para que también la calle dijera, bueno, queremos volver a discutir un TLC con Estados Unidos. Es decir, empezaban a aparecer pistas de la política internacional que en realidad no habían sido explícitas en la campaña electoral. Muchas señales de Bolsonaro, ¿verdad? Exacto. También para con el gobierno entrante. Bueno, eso había pasado además en la campaña, ¿se acuerdan, no? Sí, en la propia campaña, también del lado de Fernández con el Frente Amplio, ¿no? Alberto Fernández había hecho una visita a Uruguay, había hablado bien de Astori, había visitado a Mujica, de alguna manera planteaba una sintonía con el gobierno actual. Es decir, la política internacional juega así también, porque no es verdad que no es ideológica. ¿Por qué no va a ser ideológica? ¿Cómo no va a ser ideológico lo que los partidos proponen para el país en términos de inserción internacional? Incluso ahora voy a hacer una referencia con respecto al 1 de marzo que demuestra una mirada ideológica con respecto a quién se invita y a quién no. Pero antes te digo, la llamada de Guaidó. Guaidó llama a la calle para felicitarlo. Ahí la calle toma una cierta distancia, no dice claramente voy a reconocer a Guaidó, habla claramente con dureza sobre el gobierno actual de Venezuela, pero se cuida un poco de la posición con respecto al reconocimiento, que sigue siendo Uruguay uno de los países que no reconoce a Guaidó. Entonces, todas esas iban siendo señales, ¿no? De la decisión de mantener a Almagro, de apoyar la reelección de Almagro. Miren, el tema que más impactó en Uruguay fue cuando hizo mención a los 100.000 argentinos que le interesarían al presidente vinieran a radicarse a Uruguay, y generó otra vez impacto en la política internacional, porque se responde en Argentina desde el humor hasta lo más serio, diciendo que, en fin, era una iniciativa como poco inoportuna en términos de la situación de Argentina, pero también pensando un poco cómo queremos que sea nuestro país, con qué tipo de iniciativa, con qué tipo de inversiones queremos que se llegue a Uruguay, en fin. Anoté también, ¿no? El discurso en Punta del Este, ese quizás fue el más articulado la semana pasada, en donde ahí empieza a tocar lo que va a ser el núcleo duro de las discusiones, que es la región. Claro. Es la región. Él habla de la región, habla del Mercosur. Y ahí empiezan entonces sí a aparecer elementos de lo que va a ser la centralidad, de lo que un país como Uruguay, chico, pequeño en todo sentido, pero bastante respetado, puede actuar en política internacional, usar mucho más su prestigio y su capacidad de articular que el peso que pueda tener en términos comerciales, por supuesto militares, de cantidad de población. Y eso tiene mucho que ver porque ahí viene el tema del 1 de marzo. 1 de marzo es siempre, la asunción de un presidente siempre es una especie de momentum para poner al país en el circuito internacional. Porque visitan muchas personas y porque abre polémica. Fíjate, ya se dice, no está invitada Cuba, no está invitada Nicaragua y no está invitado Venezuela. Es un enfoque ideológico. Se podrá tener, acá hemos polemizado mucho con respecto a la caracterización de estos gobiernos, pero si se dice que ahí no hay democracias, bueno, yo sigo a Talvi, que desde el día que en Bolivia los militares obligan a retirar a Evo Morales de la presidencia, él dijo, eso se llama golpe de Estado en cualquier lado. Viste que todavía se está estudiando si invitar a la presidenta boliviana. Claro, eso es algo que se está estudiando. Lo quiero ver para ver esa coherencia, pero por ejemplo, te voy a poner un caso mundial. ¿China es una democracia? No, decididamente ¿Alguien no invita a los chinos cada vez que se asumen? ¿Por qué? Porque son un mercado gigante, porque la mitad de las exportaciones... Entonces, porque es nuestro primer socio comercial. Digamos las cosas como son, pero eso no tiene por qué ser algo entreverado si se dice con claridad. Ahora, sería un gran logro para el gobierno entrante si en Montevideo se juntan Alberto Fernández, el presidente de Paraguay y el presidente de Brasil. Sin duda, pero pone claramente la centralidad en Argentina-Brasil. Porque, sí, esa es la mira, lo otro muy bueno que pasó y fue parte de las señales sobre política internacional fue la visita de Tabaré Vázquez y Luis Alberto Lacalle a
Alberto Fernández. Alberto Fernández, su asunción. Eso es política internacional. Eso es política internacional. Sí, porque vos estás dando una señal al mundo sobre cómo mirás la transición de tu país. Y entonces, esa centralidad vuelve a repetirse. La región es nuestro primer anillo de política internacional. Entonces, que Uruguay sirva para que se encuentren por primera vez el presidente de Brasil y el presidente argentino. Presidente brasilero que no fue a la asunción del presidente argentino, primera vez en la historia. El presidente argentino le devuelve ese gesto de Bolsonaro con que no visita Brasil como primer destino y va a México. Observemos esto porque nos va a acompañar durante un periodo muy largo. Las ecuaciones de la nueva realidad, cómo se alinean de una manera nueva los líderes y los países en la región. Entonces, Argentina y México van a tener una capacidad de articularse, de pararse. Son dos países muy grandes. México con una situación complicada, pero Argentina con un drama desde el punto de vista de la deuda. Está clarísimo, estos días son determinantes. No lograron cerrar un acuerdo con los bonistas. Sí, ahora vamos a escuchar algo al respecto. Entonces, Argentina es muy importante en ese sentido. La llegada de Alberto Fernández a Montevideo, ¿es una excusa o no es una excusa el comienzo de la sesión del Congreso argentino? Y lo digo porque en el pasado ya ocurrió. Cuando las relaciones estaban en mejores condiciones, Cristina Fernández encontró la manera de venir igual. Cuando no estaban tan bien, dijo, no puedo ir a Uruguay porque comienzan las sesiones del Congreso. Entonces, vamos a ver si Alberto Fernández viene o no viene. Ojalá, por supuesto, que venga. Ana María, las excusas para una cosa o la otra siempre se buscan. Sí, y se encuentran. Entonces, yo creo que con la reunión que hubo ayer de Felipe Solá, no solo con el canciller, sino con el presidente Con el propio Bolsonaro, sí. Generan la situación casi de imposibilidad de que no ocurra esa. Porque sería, repito, ya no solo... Un desaire muy importante. Sería un desaire para el gobierno uruguayo, pero ahora el centro se colocó en la reunión bilateral de los dos presidentes. Incluso, hay que asumirlo, porque somos chicos, pero molesta un poco, hoy el canciller uruguayo, el próximo canciller uruguayo, Talvi, no se va a reunir con el presidente brasileño, se va a reunir con el canciller solamente. Y uno si mira la reunión de ayer va a decir, bueno, ¿le dan más importancia a Argentina que a Uruguay? Claro que sí, desde el punto de vista de los negocios puro y duro. Miren, la relación entre Argentina y Brasil es enorme en términos económicos. Sí, claro, enorme. Mucho más importante para Argentina que para Brasil. Muy dependiente de Brasil. Pero para Brasil es muy importante el mercado argentino, sobre todo en los productos de valor agregado. La industria, ¿qué hizo Felipe Solá hace 2 semanas? Se reunió Ministro argentino de Relaciones Exteriores. Se reunió con el presidente de la Federación de Industria de San Pablo, que es la industria de Brasil. Obvio. O sea, previo a la reunión con el gobierno. Y eso es porque le está dando una señal a una parte del sector privado brasilero de, miren que para seguir bien con nosotros, para que ustedes sigan haciendo negocio con mi país, tienen que hablar con su gobierno. Así funciona. Entonces, la reunión de Bolsonaro y Alberto Fernández se transforma casi ahora en una obligación para que no haya excusa ninguna para que un presidente argentino no venga a Uruguay, que además no habría una razón, salvo esto de dar una señal más de política de la región. Pero, a ver, ¿qué sería? ¿No devolverle el gesto de la ida del presidente, los dos, el presidente actual y el futuro uruguayo, cuando fueron a su asunción? Sería muy raro, ¿eh? En el medio hay un amigo en común, el actual embajador uruguayo en Madrid, Bustillo. Entonces, yo digo, me gusta mucho esta idea que vos planteabas de cómo Uruguay aparece como un articulador. Eso es muy importante. Y que por lo tanto el 1 de marzo pueda hacer algo así. De todos modos queda pendiente que sea más clara la línea de política internacional de Uruguay, del próximo gobierno, que repito, todavía, más allá de estos detalles que yo daba, tenemos un gran agujero en cuanto a interpretar y a saber cuál va a ser la orientación, porque decir se flexibiliza el Mercosur es una cosa tan genérica, tan genérica. Vamos a hablar de la situación económica de Argentina a partir de este informe.
El Ministerio de Economía argentino resolvió postergar hasta el 30 de septiembre el pago de un vencimiento de capital de un bono por 96.000 millones de pesos que caía en esta jornada. La mayoría de los bonistas no aceptaron un canje por otros títulos en pesos a mayores plazos y con tasas más bajas. En consecuencia, la cartera que dirige Martín Guzmán dispuso que se paguen los intereses al vencimiento, mientras que la amortización será postergada en esta instancia hasta el 30 de septiembre del corriente año, de modo de poder contar con más tiempo para poder reestructurar este bono de una forma consistente con el resto de la reestructuración de la deuda externa, según indicó un comunicado del Ministerio de Economía argentino. Este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente, indicó el ministro Guzmán. Aclaró, la situación será distinta para los bonistas que tienen bonos inferiores a los $20.000 y remarcó que a este grupo de tenedores no se le postergarán los vencimientos de capital. Bueno, como ustedes escuchaban allí, el Ministerio de Economía resolvió postergar el pago de los intereses de la deuda, reprogramó para septiembre. A la vez, en Argentina el dólar sigue subiendo. Todos sabemos, como vos decías, la situación económica argentina impacta mucho en nuestro país. Lo que uno más ve o más nota es, por supuesto, la industria del turismo, pero no solamente en el turismo esta situación nos afecta. Y bueno, es impactante lo que está pasando con la situación económica argentina. Hace unos días leíamos el 8º niño que muere desnutrido en Argentina, en este caso en Salta. Yo creo que en esto último que decís está el dilema fundamental, ¿no? La deuda o los intereses de la gente. ¿Dónde está el foco? Por supuesto, el gobierno no puede evitar intentar encontrar una salida al drama de la deuda, la refinanciación, porque claramente lo que están tratando de hacer es encontrar plazos más largos, bajar la tasa de interés de esa deuda. O sea, fue la propuesta que le hicieron a los bonistas para tratar de laudar un momento clave que era el vencimiento, ¿no? Y es lógico también que a los bonistas que tienen bonos de $20.000 se les pague todo, porque a esa gente no estamos hablando de grandes inversores. De especuladores, no. Que es la mayoría de los... Ya vivimos esto en Argentina, recuerden los fondos buitres. Es decir, parece Argentina repite mucho su historia, ¿no? Y además genera esta situación en donde en vez de haber políticas de Estado de largo plazo, cada gobierno va teniendo que encontrar, digamos, como una especie de estrategia. De estrategia y de alguna manera de revertir lo que hizo el anterior. Entonces, yo creo que está bueno que sea un debate muy político, porque en realidad... si uno lo deja solo en el terreno técnico y entonces la discusión de números y demás, se pierde esto otro, ¿no? De que hay gente que en Argentina se muere de hambre, literalmente. En el país, uno de los países productores de alimentos más grandes del mundo. Y eso es te golpea la cara. O sea, una democracia no soporta eso. No soporta eso. Es muy importante que en Argentina... Un país que tiene todo, de todo punto de vista. Energía, alimentos, petróleo, historia productiva. Los climas, ¿qué querés de Argentina? Lo que quieras, querés nieve, tenés nieve, querés playa, anda a la playa. Es decir, es un país que tiene todo. Sí. Pero bueno. Déjame decir esto porque comparado con la región, y como no pudimos hablar en estos meses de vacaciones de Chile, Bolivia, todos los estallidos, vos decías América Latina en llamas, fíjate qué particular, Argentina encontró una válvula de escape en la política a esa crisis social. La gente confió que un cambio de gobierno permitía generar esperanza. Esto no está pasando en Chile, ¿eh? No. Esto no está pasando en Bolivia. Es decir, los estallidos sociales en América Latina no se están resolviendo vía la política, vía una elección, se mantienen como algo. En Chile, nada de lo que acabamos de decir pasaba en Chile. No había crisis económica, no había inestabilidad, sin embargo el estallido social se mantiene y no se consigue una salida, y la crisis económica está en la puerta de Chile. Entonces, Argentina, sin embargo, con mucho más drama, en todo sentido, económico, social, político, encontró la válvula de escape a través de la política, a través de una elección además enorme en términos de participación popular. ¿Cuánto tiempo la gente lo soporta? Hay que ver, cuánta paciencia le van a... Por eso es tan importante las decisiones que están tomando, porque no tienen solamente que aceptar la presión de quienes están reclamando cobrar.
tienen que aceptar también la presión de la gente que Sí. los votó. Entonces, Sí. en esa ecuación... El movimiento social en Argentina está expectante y apoyando Claro. al gobierno. No se ven grandes movilizaciones, no se ven paros. Recordemos que en Argentina, hasta hace muy poco tiempo, las clases nunca comenzaban en tiempo y forma. Siempre había movilización y paro de los docentes. En este caso también es cierto que Alberto Fernández y el gobierno envió señales fuertes, Sí, sí. apoyos, y bueno, y está teniendo, como decía, está teniendo como paciencia Sí, de la ¿cuánto gente, dura? ¿no? Esa es la pregunta, porque es tan dramática la realidad que si Claro. no la cambia, no alcanza con la promesa o con digamos, las famosas primaveras, lunas de miel de los arranques de gobierno, ¿no? Ya van casi 2 meses, entonces empieza ese dilema cotidiano, ¿a quién priorizan? La negociación con los bonistas, que básicamente era atrasar, digamos, Sí, sí. el pago, alargar Tirarlo, los plazos claro, y tirarlo a bajar las tasas de septiembre. interés, en el gobierno nacional no llegó al 10%. Antes hubo una prueba la semana pasada de Kicillof en el gobierno de la provincia, De Buenos que Aires. logró, casi estuvo a punto de lograrlo, la refinanciación. Era una escala menor, llegó al 70% de aceptación y al final se lo tiraron para atrás. Va a ser muy interesante ir viendo siempre esa combinación del gobierno de la provincia con el gobierno nacional. Es el mismo gobierno, en principio el mismo partido, pero Kicillof fue ministro de Economía, es un líder joven, es más del riñón de Cristina Fernández. Siempre está esta discusión de quién gobierna Argentina, si Cristina Fernández o Alberto Fernández. ¿Qué hizo Alberto Fernández? Fue primero a México, después a ver al Papa, que es como diciendo, a ver, que Dios me ayude, porque precisan todo tipo de apoyo, pero Papa argentino, ¿no? Y después a Merkel, con la señal, mientras que Cristina inauguraba obras de China en el sur. O sea, hay un juego allí que habrá que ir viendo, pero ¿Cómo? tiene mucho que ver con esto de cómo salen de esta gran trampa que es cómo al mismo tiempo de dar garantías económicas y no salir del mundo, al mismo tiempo, lo más importante, responden a las demandas de la gente, ¿no? Pero Argentina va a ser clave. Ojalá tengamos en Montevideo el 1 de marzo un encuentro entre Bolsonaro y Alberto Fernández, y que en el marco de eso empiece a quedar claro una cuestión clave, que es cuál va a ser el futuro de la región y del Mercosur en particular, porque para Uruguay ahí va gran parte de su destino.